¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, como si estuviera atrapada en un bucle de pensamientos, preguntas y temores que no te dejan avanzar? ¿Te ha pasado que incluso cuando oras, tu cabeza sigue buscando respuestas, explicaciones, estrategias como si confiar no fuera suficiente? Si es así, este mensaje es para ti. Porque hoy Dios no viene a darte más información, viene a darte descanso. No descanso físico, no un respiro emocional momentáneo, sino un descanso profundo. El que solo llega cuando decides soltar el control y confiar plenamente en Él. Hoy no te hablaré a tu lógica, te hablaré a tu espíritu, a esa parte tuya que ya está cansada de pensar demasiado y está lista para creer con sencillez. Quédate hasta el final, porque mientras escuchas, algo va a comenzar a cambiar en ti. La ansiedad va a ceder ante la fe. La sobrecarga mental va a ser reemplazada por paz. Y esa sensación de estar perdido va a ser sustituida por una nueva claridad, la que viene cuando Dios toma el timón y tú por fin descansas. Y antes de continuar, te invito a hacer un pequeño acto de fe. Ve a los comentarios y escribe esta declaración como una oración viva. Señor, hoy suelto el control y confío en ti, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no sienta. Escríbelo con todo tu corazón. Esa será tu primera acción para entrar al reposo que Dios ha preparado para ti hoy. Número 1. Hijo mío, tu mente no fue creada para cargar lo que solo yo puedo sostener. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no se apaga? Como si intentaras controlar cada detalle, cada desenlace, cada posibilidad, como si fueras el único responsable de sostener el universo que te rodea. Es como si estuvieras atrapado en una espiral interminable de pensamientos, de escenarios posibles, de suposiciones que te desgastan por dentro. Y sin darte cuenta, comienzas a llevar en tu mente cargas que no te corresponden. Hoy Dios te dice con ternura y firmeza: Hijo mío, tu mente no fue creada para cargar lo que solo yo puedo sostener. La neurociencia ha descubierto algo fascinante. Nuestra mente solo puede manejar entre 5 y 9 elementos de información al mismo tiempo. Sin embargo, cada día tratamos de resolver 1000 cosas. Nos preocupamos por el futuro, por las decisiones pasadas, por lo que otros piensan, por lo que aún no sucede. Pero Dios no opera en ese marco limitado. Como lo declara Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando tratas de pensar como Dios, de prever como Dios, de controlar como Dios, estás entrando en un terreno que no te pertenece. ¿Sabías que estudios indican que pasamos casi la mitad de nuestro tiempo despiertos, preocupándonos por cosas que nunca sucederán? Ese 47% de pensamientos ansiosos es energía desperdiciada, es paz robada, es presencia interrumpida. Mientras tanto, Dios ya ha diseñado soluciones fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de la lógica que tú y yo conocemos. Él no necesita tu sobrepensamiento, necesita tu confianza. Cada vez que te dejas llevar por la rumiación mental, tu cuerpo lo siente. La ciencia ha demostrado que el exceso de pensamientos negativos puede triplicar los niveles de cortisol, la hormona del estrés. ¿Lo has sentido? Esa tensión en el pecho, esa mente acelerada antes de dormir, ese cansancio que no se va aunque descanses físicamente. Sobrepensar no solo fatiga tu alma, también agota tu cuerpo. Pero cuando sueltas el control y permites que Dios tome el timón, algo en ti se alinea, se calma, se sana. Y aquí es donde entra una verdad profunda. Cuando sobrepiensas, sin notarlo, estás tratando de ocupar el lugar de Dios. Estás actuando
como si dependiera de ti encontrar cada respuesta, sostener cada situación, evitar cada error. Pero la fe no se trata de tener todas las respuestas, se trata de confiar en quien sí las tiene. Cuando dejas de competir con Dios mentalmente y empiezas a colaborar con Él, encuentras descanso. Tu mente fue diseñada para recibir sabiduría revelada, no para generar sabiduría infinita. Los místicos cristianos lo comprendieron muy bien. San Juan de la Cruz hablaba de la docta ignorancia, esa sabiduría que nace de aceptar lo que no comprendemos. Cuanto más queremos entender todo, más nos alejamos de la paz. En cambio, cuando reconocemos que hay misterios que solo Dios puede manejar, empezamos a experimentar la libertad de soltar. En la tradición judía existe un concepto llamado Bitul Hayesh, que significa la anulación del ego intelectual. Es el acto de rendir nuestro orgullo mental ante la grandeza de la sabiduría divina. Y no es solo una verdad espiritual. La ciencia también ha confirmado que la oración contemplativa, ese momento en que simplemente te quedas en silencio delante de Dios, disminuye la actividad cerebral en las áreas relacionadas con el control excesivo. Cuando oras, no solo hablas con Dios, también liberas tu mente. Los padres del desierto, aquellos primeros cristianos que buscaban la conexión más pura con lo eterno, practicaban lo que llamaban la kenosis mental, el vaciarse de pensamientos humanos para llenarse del Espíritu de Dios. Así que la próxima vez que tu mente se active como una tormenta, cuando empiece a girar sin control buscando explicaciones, soluciones, garantías, hazte esta pregunta: ¿estoy tratando de ser Dios en esta situación o estoy permitiendo que Dios sea Dios? Porque si estás tratando de ser quien sostiene todo, terminarás agotado. Pero si decides confiar, si eliges descansar en su soberanía, descubrirás que su paz es real, que no solo calma la mente, sino que sana el alma. Tú no fuiste creado para vivir con la mente sobrecargada. Fuiste creado para caminar con Dios día a día, paso a paso, pensamiento a pensamiento. Deja de sobrepensar, deja de cargar lo que no te corresponde y permite que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hoy, su voz te llama al descanso, no en la evasión, sino en la confianza, no en la lógica, sino en la fe. Porque mientras tú tratas de calcular el camino, Él ya ha llegado al destino. Solo tienes que soltar y confiar. Número 2. Cuando tu mente grita, yo susurro, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no se calla? Como si, aún en medio del silencio externo, por dentro todo fuera un grito. Un pensamiento lleva al otro, una preocupación se encadena con la siguiente y sin darte cuenta estás atrapado en una tormenta invisible. Es como si vivieras con un ruido de fondo constante que no puedes apagar. Y en medio de ese caos interno, Dios no grita para imponerse. Él susurra, porque su voz no se impone con fuerza, se revela con paz. Y hoy te dice, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Según estudios neurológicos, el ser humano tiene entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día, y muchos de ellos son repetitivos, negativos, anticipatorios. Es un ruido mental constante, una sobreestimulación interna que nos aleja del presente y de la paz. Pero si Dios eligió hablarle al profeta Elías, no a través del terremoto, ni del viento fuerte, ni del fuego, sino en un suave susurro, ¿no te parece que Él también quiere hablarte en la quietud? La voz de Dios no compite con el ruido del mundo, ni con el de tu mente. Simplemente espera a que tú te detengas. La palabra hebrea usada en el Salmo 46, versículo 10, cuando Dios dice, estad quietos, significa literalmente relajar las manos. Es una imagen poderosa. Soltar, dejar de intentar controlar con nuestras manos lo que solo Dios puede manejar
Y también implica soltar mentalmente, porque a veces creemos que descansar es solo físico, pero seguimos procesando todo internamente, intentando entender, anticipar, planear. Dios no te pide un esfuerzo intelectual para encontrarlo. Te pide lo opuesto, que sueltes, que descanses, que te rindas a su presencia. ¿Sabías que los momentos de mayor claridad espiritual muchas veces no llegan cuando estamos buscando respuestas, sino cuando finalmente dejamos de insistir? Es en el cese de la actividad mental compulsiva donde el alma encuentra espacio para escuchar. Cuando el ruido baja, el alma puede sintonizar la frecuencia del cielo. Y no es algo místico o abstracto solamente. La ciencia ha confirmado que prácticas de silencio intencional, como la oración contemplativa o el llamado silencio sagrado, reducen los niveles de ansiedad hasta en un 40%. El silencio cura, la quietud transforma. Dios estableció el Sabbat como un día para cesar, no solo en lo físico, sino también en lo mental. No se trata simplemente de no trabajar, se trata de dejar de producir, de controlar, de planear, incluso de preocuparte. El Sabbat es un espacio sagrado donde el alma se encuentra con Dios en el reposo. Es una pausa para recordar que tú no eres el centro del universo, que hay un Dios que sostiene todo, incluso lo que no entiendes. Dentro del cristianismo han existido prácticas profundas que valoran el silencio como medio para escuchar a Dios. Los cuáqueros, por ejemplo, practicaban la adoración silenciosa. Se reunían y esperaban en quietud total que Dios hablara. Y lo hacía, porque Dios siempre habla, pero no lo hace en medio del bullicio interior. Santa Teresa de Ávila hablaba de la oración de quietud, un estado en que la mente ya no busca, ya no lucha, simplemente descansa. Es una experiencia de presencia pura, donde el alma se entrega a Dios como un niño en brazos de su Padre. Incluso, los estudios modernos sobre meditación cristiana han mostrado que el silencio espiritual tiene efectos físicos positivos. Cambios reales, medibles en el cerebro. Se reducen las áreas relacionadas al estrés y se fortalecen aquellas asociadas con la calma, la empatía y la claridad. El silencio espiritual literalmente te reconfigura. No es solo una práctica piadosa, es medicina para el alma y el cuerpo. La tradición ortodoxa oriental tiene una práctica llamada esicasmo, que significa el silencio del corazón. Es más que callar la boca. Es calmar los pensamientos, los juicios, las emociones agitadas. Es crear un espacio interno donde el Espíritu de Dios puede habitar sin resistencia. Porque a veces el problema no es que Dios no está hablando, sino que nuestra mente está demasiado ocupada como para escuchar. Así que hoy, Dios no te exige que entiendas todo, ni que tengas todas las respuestas. Él solo te dice, quédate quieto. Suelta tus armas mentales, relaja tus manos y deja de pelear en tu mente lo que ya está ganado en mi voluntad. Tal vez no necesites pensar más, tal vez lo que realmente necesitas es escuchar más. Esta semana, regálate 5 minutos de silencio total cada día. No para planear, no para repasar pendientes, no para analizar, solo para estar. Siéntate, respira y dile a Dios, aquí estoy, tienes algo que decirme hoy. Porque tal vez, justo cuando tu mente deja de gritar, puedas por fin escuchar ese susurro suave que dice, no estás solo, yo estoy contigo, confía, descansa, yo soy Dios. Yo soy número 3. Deja de intentar resolver lo que yo ya resolví antes de que nacieras. ¿Te has sentido alguna vez agotado de intentar resolverlo todo? Como si llevaras el mundo entero en los hombros, pensando, planificando, anticipando, como si el futuro dependiera exclusivamente de ti. Pero hoy Dios te dice, deja de intentar resolver lo que yo ya resolví antes de que nacieras. Porque tú ves incertidumbre, pero Él ve cumplimiento. Tú sientes ansiedad, pero Él ya escribió paz.
Antes de que supieras lo que era preocuparse, Dios ya había trazado los caminos por donde caminarías. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios declara: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué significa eso? Que tu vida no empezó cuando respiraste por primera vez, sino cuando Dios te pensó en su eternidad. Y en ese instante fuera del tiempo, también diseñó cada parte de tu propósito, cada puerta que se abriría, cada valle que cruzarías y cada victoria que experimentarías. Nada lo sorprende, nada lo desborda, y eso cambia todo. Tú y yo vivimos en un tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Pero Dios no está limitado por esa secuencia. Él es el yo soy. No el yo fui ni el yo seré, sino el yo soy eterno. Lo que para nosotros es un mañana incierto, para Él ya es una realidad establecida. Esa perspectiva divina debería ser suficiente para tranquilizar cualquier tormenta mental, porque mientras tú aún estás preguntando ¿qué haré si esto falla?, Dios ya preparó una solución que aún no puedes ver. ¿Sabías que el 92% de las cosas por las que nos preocupamos jamás suceden? Así lo demuestran los estudios de psicología. Vivimos paralizados por escenarios que nunca llegarán. Pero incluso si llegaran, Dios ya lo resolvió antes de que llegaran a ti. Él no improvisa. Él prevé. Tiene respuestas antes de que surjan las preguntas. Planes antes de que se presenten los problemas. Y no solo un plan, tiene plan A, plan B, plan C hasta el infinito. Él no se queda sin opciones, ni se frustra como nosotros, porque su sabiduría no tiene límites y su soberanía abarca todo. Cuando te preocupas excesivamente, cuando sobrepiensas hasta desgastarte, en realidad estás actuando como si Dios no existiera. Es duro decirlo, pero es verdad. Es una forma de ateísmo práctico. Dices que confías en Él, pero tus pensamientos están en piloto automático tratando de anticipar cada posible desastre. Dios no te llama a controlar, sino a confiar, no a calcular cada paso, sino a seguir su voz. Y aquí hay algo maravilloso. Tú tienes un diseño único, un código genético espiritual que Dios programó antes de que fueras formado. No estás aquí tratando de inventar tu propósito, estás aquí para descubrirlo. Y ese descubrimiento no viene de la ansiedad, sino de la comunión con tu Creador. No necesitas presionarte para ser quien debes ser. Solo necesitas caminar con Dios y dejar que Él revele cada parte de lo que ya está dentro de ti. Los teólogos reformados hablaron de los decretos eternos, decisiones divinas tomadas antes del tiempo. No para condenarte, sino para asegurar que tu vida tuviera dirección, propósito y destino. En la tradición judía se habla del libro de la vida, escrito antes de la creación, como si cada paso de tu historia estuviera registrado con amor, cuidado y detalle. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que el futuro no es un enemigo, es una tierra que Dios ya conquistó. Incluso la psicología moderna lo respalda. Estudios sobre el llamado locus de control muestran que quienes creen en una autoridad superior, quienes entregan el control a Dios, viven con menos ansiedad, menos estrés, más resiliencia, porque no sienten que deben cargarlo todo solos, porque saben que hay alguien más grande guiando el proceso. Los místicos cristianos hablaban del eterno presente de Dios, un lugar espiritual donde todo el tiempo se reúne. Para nosotros es imposible de imaginar, pero para Dios, pasado, presente y futuro coexisten. Lo que tú ves como un problema que aún no llega, Él ya lo resolvió. Lo que tú ves como una oración sin respuesta, Él ya la respondió en otra dimensión del tiempo que aún no comprendes. No estás esperando que Dios reaccione, Él ya actuó. Tú solo estás caminando hacia el lugar donde su respuesta y tu necesidad se encontrarán.
Así que la próxima vez que tu mente se acelere tratando de entender qué viene, cómo saldrás de esto, o si vas a poder, recuerda esto: Dios ya caminó ese sendero en su eternidad y te está esperando al final con soluciones, con descanso, con puertas abiertas. No necesitas resolver todo, solo necesitas avanzar con fe, porque el que te diseñó también diseñó el camino. Respira, suelta, descansa. Lo que estás tratando de resolver, Dios ya lo resolvió y lo hizo con amor. Confía en eso, confía en Él. Tu mente no fue creada para llevar el peso del futuro, fue creada para caminar en la paz de quien ya lo tiene todo bajo control. Número 4. Tu ansiedad me dice que has olvidado quién soy yo para ti. A veces, la ansiedad no viene de lo que está ocurriendo, sino de lo que hemos olvidado. Porque cuando el corazón se llena de miedo, muchas veces es señal de que la memoria espiritual se ha debilitado. Hoy Dios te dice: tu ansiedad me dice que has olvidado quién soy yo para ti. No es una acusación, es un recordatorio amoroso, porque cuando recuerdas quién es Él, tu mente se calma, tu fe se despierta y tu alma encuentra reposo. La neurociencia confirma algo que ya la Escritura enseñaba. Recordar identidades positivas activa zonas de seguridad en el cerebro y desactiva la amígdala, el centro del miedo. En otras palabras, cuando vuelves a traer a tu mente quién es Dios, no como concepto religioso, sino como realidad viva, tu biología responde con paz. La ansiedad disminuye no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu perspectiva cambia profundamente. Según estudios, más del 85% de nuestras ansiedades surgen no por una falta real de recursos, sino por la percepción de no tenerlos. Es decir, por olvidar lo que ya tenemos disponible. En términos espirituales, esto se traduce en amnesia sobre la fidelidad de Dios. Es como si el alma, por un momento, dejara de recordar cuántas veces ha sido sostenida, rescatada, provista, abrazada. Pero la fe crece cuando la memoria se activa, cuando dejas de enfocarte en lo que falta y recuerdas todo lo que Dios ya ha hecho. Dios no se revela con un solo nombre en la Biblia. Tiene más de 300 nombres distintos y cada uno representa un aspecto de su carácter, una forma específica de responder a nuestras necesidades humanas. Cuando tienes miedo por el futuro, puedes recordar a Jehová Jireh: el Señor proveerá. Cuando estás enfermo, puedes invocar a Jehová Rafa, el Señor que sana. Cuando te sientes solo, Él se presenta como Emanuel, Dios con nosotros. Cada ansiedad que enfrentas tiene un nombre divino que la contrarresta. No estás desarmado, estás respaldado por una identidad superior. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía una práctica muy especial: construir altares cada vez que Dios hacía algo poderoso. No era solo un acto de adoración, era un mecanismo de memoria, un anclaje espiritual, porque sabían que llegaría el día en que dudarían de nuevo, en que el miedo regresaría y necesitarían recordar. Hoy tú puedes hacer lo mismo. No necesitas piedras, necesitas recuerdos conscientes. Cada vez que Dios te sostuvo, cada vez que respondió una oración, cada vez que su paz llegó sin explicación, eso no fue casualidad, fue fidelidad. Y puedes volver a esos momentos como quien toma medicina para el alma. Es interesante notar que en la mayoría de las veces que Dios se presenta en la Biblia, no dice yo fui ni yo seré, sino yo soy. Presente continuo, realidad viva. No estamos siguiendo a un Dios que alguna vez hizo milagros, sino a uno que sigue activo, comprometido, cercano. La ansiedad crece cuando sentimos que estamos solos, que nadie sostiene el mundo que llevamos por dentro. Pero cuando recuerdas que Él es tu refugio, tu proveedor, tu sanador, tu escudo, algo se alinea en tu interior. La ansiedad pierde su fuerza.
porque Dios recupera su lugar en tu mente y en tu corazón. David, en sus salmos, practicaba lo que podríamos llamar terapia espiritual de recordación. En medio de la angustia, comenzaba a enumerar las características de Dios. Tú eres mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo, mi fuerza salvadora. No eran solo palabras poéticas, eran anclas mentales, declaraciones que restauraban su enfoque cuando todo alrededor parecía temblar. Ese modelo sigue siendo válido hoy. Cada vez que sientas ansiedad, toma un tiempo para recordar quién es Dios. Hazlo con tus palabras, con tus oraciones, con tus canciones. Tu mente necesita escucharlo de nuevo. En la tradición judía, el Shema se recita a diario. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es una práctica diseñada para mantener viva la conciencia de la identidad de Dios. Porque el olvido espiritual no solo afecta tu fe, afecta tu estabilidad emocional. Lo que no recuerdas, lo temes. Pero lo que recuerdas con fe, lo enfrentas con paz. Estudios sobre gratitud han demostrado que cuando las personas hacen una lista de bendiciones pasadas, su ansiedad disminuye y su bienestar aumenta. La ciencia lo confirma. Recordar lo bueno reduce el miedo a lo malo. En el mundo cristiano, los monjes benedictinos practican la Lectio Divina, una meditación profunda sobre la palabra y, en especial, sobre los nombres de Dios. Ellos saben que cada nombre tiene poder. Cada título de Dios abre una ventana de descanso interior. Así que hoy, crea un archivo mental. Un archivo espiritual con todos los momentos en que Dios te ha sostenido, rescatado, restaurado. Escríbelos si es necesario. Regrésalos a tu memoria con intención. Porque ese archivo será tu medicina cuando la ansiedad toque a la puerta. Y cuando llegue, podrás decir con seguridad: recuerdo quién es mi Dios, y eso es suficiente para descansar. Porque cuando recuerdas quién es Él, también recuerdas quién eres tú. Un hijo amado, sostenido por un padre fiel, y ahí la mente por fin puede descansar en su paz. Número 5. Mientras tú calculas, yo ya estoy obrando en formas que no puedes ver. Hay momentos en los que parece que todo está en pausa. Oramos, esperamos, pensamos, calculamos, pero no vemos nada moverse. Y es ahí cuando la ansiedad comienza a susurrar. ¿Y si no está pasando nada? ¿Y si Dios no está haciendo nada? Pero hoy, Dios te dice, mientras tú calculas, yo ya estoy obrando en formas que no puedes ver. Porque aunque tus ojos no lo perciban, aunque tu mente no lo entienda, hay una obra divina desarrollándose detrás del telón de tu realidad. El cielo no está quieto, solo está operando desde otro plano. La ciencia confirma lo que la fe ha sabido desde siempre. Lo invisible supera ampliamente lo visible. Según estudios astrofísicos, el 95% del universo está compuesto de materia y energía oscuras que no podemos ver ni tocar. Solo el 5% del universo es accesible a nuestros sentidos. El resto está oculto y sin embargo sostiene toda la creación. Del mismo modo, el obrar de Dios se desarrolla en una dimensión que muchas veces escapa a nuestro entendimiento. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. Significa que está ocurriendo a otro nivel. Piénsalo por un momento. Hay más de 37 trillones de células en tu cuerpo y todas funcionan sin que tú tengas que pensar en ello. Tu corazón late, tus pulmones respiran, tu sistema digestivo trabaja, tus neuronas se conectan sin que tú lo ordenes conscientemente. Si Dios tiene la capacidad de orquestar tu biología en perfecta armonía sin tu participación activa, ¿cuánto más podrá manejar las circunstancias externas de tu vida sin necesidad de tu ansiedad? Tú no necesitas controlar para que todo funcione, solo necesitas confiar. Dios tiene algoritmos divinos, conexiones que escapan a nuestra lógica lineal. Él una puntos que no parecen tener sentido,
personas, tiempos, decisiones, caminos que parecen aleatorios, pero que están perfectamente sincronizados en su plan eterno. Esos patrones invisibles, esas sincronicidades que algunos llaman casualidades, son en realidad huellas de un Dios que obra sin necesidad de aprobación humana. Estudios han demostrado que eventos supuestamente aleatorios tienen correlaciones estadísticamente imposibles. Es como si una mano invisible los guiara, y es exactamente eso, la mano de Dios. Cada vez que oras, aunque no lo sientas, estás activando una cadena de eventos espirituales que se manifiestan en lo invisible. En Daniel capítulo 10 vemos un ejemplo poderoso. Daniel ora, y durante 3 semanas parece que no pasa nada, pero luego un ángel se le aparece y le explica que desde el primer día en que oró, Dios envió respuesta, pero hubo resistencia espiritual en los cielos. Eso que Daniel no vio fue más real que lo que tenía ante sus ojos, porque en el reino la fe no se mide por lo que ves, sino por lo que sabes que está ocurriendo, incluso sin evidencia visible. Los padres de la Iglesia hablaban de la economía divina, una administración celestial en la que cada recurso del universo se moviliza con sabiduría perfecta para cumplir propósitos eternos. No hay nada al azar, no hay oración ignorada, no hay lágrima desperdiciada. Todo forma parte de una red viva de intervención y provisión. La física cuántica incluso nos muestra fenómenos como la acción a distancia, donde partículas se influyen mutuamente sin que exista una conexión física. Es un eco de cómo Dios puede tocar tu vida desde dimensiones que no puedes explicar, pero que sí puedes experimentar. Muchos testimonios a lo largo de la historia cristiana dan cuenta de provisiones sobrenaturales, respuestas inesperadas, encuentros providenciales que solo pueden explicarse como obra divina. No ver no significa que no existe. La tradición oriental habla de las energías increadas, es decir, el poder activo de Dios que opera en el mundo sin ser visto. Esta energía no es una fuerza impersonal, es la acción amorosa de un padre que cuida de sus hijos en formas que escapan a nuestra percepción. Y es que incluso científicamente, lo que perciben nuestros ojos es menos del 1% del espectro electromagnético. Eso significa que estamos literalmente ciegos a más del 99% de lo que realmente ocurre. Si eso es verdad a nivel físico, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuántas veces hemos dicho, no pasa nada, cuando en realidad el cielo está en pleno movimiento? Cuando no lo ves, Dios sigue trabajando. Cuando no lo sientes, Dios sigue tocando. Cuando tú estás calculando, Él ya está obrando. Así que hoy, descansa. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ver cada detalle. Solo necesitas creer que aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Confía en el Dios que se mueve en lo oculto, que ordena en silencio, que responde aunque tu lógica no lo entienda. Porque mientras tú estás haciendo planes, Dios ya está escribiendo victorias. Y la próxima vez que te preguntes, ¿por qué no veo nada?, recuerda que la obra de Dios no se mide por señales visibles, sino por promesas eternas. Y su palabra dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso lo que no ves, incluso lo que no entiendes, incluso ahora. Número 6. Cada vez que entregas tu carga, yo te devuelvo mi fortaleza. ¿Cuánto peso has estado cargando últimamente? Esa preocupación constante, ese cansancio mental que no se va, ese nudo en el pecho que aparece cuando sientes que todo depende de ti. Pero Dios te mira con ternura y te dice, cada vez que entregas tu carga, yo te devuelvo mi fortaleza. Él no solo quiere que sueltes lo que te agobia, quiere llenarte de algo que tu mente cansada no puede fabricar por sí sola.
su fuerza celestial, su energía imparable, su paz inquebrantable. La palabra lo dice claramente en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este echar no es simbólico, es literal, es una transferencia, un movimiento real del alma en el que lo que te pesa cambia de manos. Lo que tú sueltas, Dios lo toma. Y lo que Él te entrega de vuelta no es cualquier cosa, es poder. Es fortaleza que no depende de tus emociones ni de tus circunstancias, sino de su esencia misma. La neurociencia nos revela que el acto de soltar, de rendir una carga emocional, activa el sistema nervioso parasimpático. Esto reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la serotonina, que genera sensaciones de calma y bienestar. Es decir, cuando obedeces el llamado de Dios a entregar tus cargas, no solo estás actuando en fe, estás transformando tu biología. La paz espiritual tiene efectos físicos inmediatos. Dios diseñó tu cuerpo para que se alinee con la confianza. Pero hay una ley espiritual que no podemos ignorar. Dios no llena manos que están ocupadas. No puede depositar su fortaleza donde aún hay orgullo, miedo, autosuficiencia o control. Por eso, el intercambio comienza con un gesto humilde: abrir las manos y soltar. Él no forzará el relevo. Espera a que tú decidas confiar, y cuando lo haces, activas una dinámica poderosa. Vacías lo que es tuyo para recibir lo que es de Él. Y eso es infinitamente mejor. Los estudios sobre carga cognitiva demuestran que el cerebro humano funciona con eficiencia solo cuando no está sobresaturado. Cuando se libera de tareas o pensamientos innecesarios, recupera claridad, foco, discernimiento. ¿Te das cuenta? Entregar tus preocupaciones no solo es un acto espiritual, es una inversión en tu salud mental. Al soltar, creas espacio para que entre la sabiduría divina. Mientras más confías, más espacio hay para que Dios te hable, te guíe, te fortalezca. Y la fortaleza que Él te da no es una motivación emocional pasajera, no es solo sentirte un poco mejor. En el original griego, la palabra que Pablo usa para describir el poder de Dios es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Es poder explosivo, capacidad sobrenatural, energía divina que te capacita para hacer lo que tú solo no podrías. No es simplemente una palmadita en la espalda, es una transformación de adentro hacia afuera. Cada vez que haces ese acto de soltar, tu alma se entrena, porque la confianza en Dios es como un músculo. Se fortalece con el uso. Las primeras veces cuesta, la mente quiere retomar el control. Pero si persistes, si haces del intercambio un hábito, verás cómo tu interior se vuelve más ligero, más estable, más fuerte. Cada entrega te hace más receptivo. Cada soltar te vuelve más sensible a la gracia. Los místicos cristianos, como San Juan de la Cruz, hablaban de la noche oscura del alma, como un proceso en el que Dios permite vacíos internos para que Él mismo pueda llenarlos. No era abandono, era preparación para algo mayor. En la tradición protestante, la justificación por fe también es un intercambio divino. Tú entregas tu culpa y Él te entrega justicia. No se trata solo de dejar cosas malas, sino de recibir algo infinitamente bueno a cambio. Incluso la psicología lo confirma. La terapia de aceptación enseña que soltar la necesidad de controlar mejora radicalmente la salud mental, porque el alma humana no fue creada para llevarlo todo, fue diseñada para confiar. Los padres del desierto practicaban la kenosis, una forma de vaciamiento interior que abría espacio para la gracia divina. Ellos sabían que mientras más soltaban, más se llenaban de Dios. Imagina por un momento tus preocupaciones como paquetes pesados en tus brazos. Estás tan ocupado sosteniéndolos que ya no puedes recibir nada más.
Ahora imagina a Dios delante de ti, extendiendo las manos con ternura y firmeza, diciéndote, dámelos. No fuiste hecho para cargarlos, yo sí. Y cuando los sueltas, Él pone en tus manos algo completamente distinto: paz, claridad, fuerza, su fortaleza en lugar de tu agotamiento. Así que hoy haz el intercambio, no lo postergues. Dile a Dios en voz baja o en silencio: toma esto que me pesa, toma este miedo, esta preocupación, esta duda. Yo lo suelto y recibo tu fuerza. Porque ese es el diseño del reino. Tú entregas tu debilidad y Él te devuelve su poder. Tú sueltas el control y Él te inunda con su paz. Tú abres tus manos y Dios las llena. Número 7. Tu paz no depende de tus circunstancias, sino de tu confianza en mí. ¿Qué tan estable es tu paz? Depende de que todo salga bien, de que las personas se comporten como esperas, de que el clima emocional externo esté en calma. Si es así, esa no es la paz que Dios quiere para ti. Hoy Él te recuerda con voz firme y amorosa: tu paz no depende de tus circunstancias, sino de tu confianza en mí. Porque la paz verdadera no es frágil, no es temporal, no es prestada por el mundo. Es un regalo interno, instalado por el cielo, diseñado para resistir cualquier tormenta. Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa frase es clave: mi paz os doy. No cualquier paz, no una paz humana, no una tranquilidad que depende de cómo van las cosas allá afuera, sino su paz. Y esa paz, la de Cristo, no se rompe con las malas noticias, no se derrumba cuando algo cambia, no se evapora cuando el suelo tiembla. Porque no nace del entorno, nace de la confianza. Estudios científicos han confirmado que solo un 10% de nuestra felicidad y paz mental depende de circunstancias externas. El 90% restante viene de cómo interpretamos, respondemos y procesamos lo que vivimos. Es decir, la clave no está en lo que sucede, sino en cómo lo enfrentamos. Y cuando lo enfrentamos con fe, con certeza en Dios, esa paz se vuelve inquebrantable, porque ya no está atada al caos exterior, sino sostenida por una raíz espiritual interior. La paz que el mundo ofrece es condicional. Si todo va bien, sientes calma. Si algo falla, se desmorona. Pero la paz de Dios no necesita condiciones perfectas para funcionar. Es como una frecuencia diferente. Mientras el mundo se mueve en una señal superficial que depende del ruido, la paz divina opera en una frecuencia profunda que no se ve, pero se sostiene. Es una señal directa desde el cielo que se mantiene incluso cuando el entorno pierde cobertura. Personas en situaciones extremadamente difíciles, enfermedad, persecución, pérdidas, han testificado de una paz que no tiene sentido humano. Gente que lo ha perdido todo, pero aún así duerme en paz. ¿Cómo es posible? Porque su confianza está puesta en algo eterno, porque su mente no está anclada a las circunstancias, sino a la fidelidad de Dios. Ese tipo de paz no se fabrica, se recibe y se entrena. Es un fruto del espíritu, no un reflejo del clima emocional. Y aquí entra otro principio clave: la neuroplasticidad. El cerebro humano tiene la capacidad de reprogramarse, de crear nuevas rutas mentales, de construir hábitos internos que no dependen del exterior. Cuando decides confiar en Dios, día tras día, estás reescribiendo los patrones de ansiedad. Estás entrenando tu mente para responder con fe en lugar de miedo. Estás enseñándole a tu alma que no necesita evidencia externa para descansar, que la promesa de Dios es suficiente. Dios diseñó su paz como un software interno, no como una función que requiere conexión constante con el entorno. No importa lo que el hardware de la vida esté mostrando, la pérdida, el cambio, el dolor, el programa sigue corriendo.
Y si aprendes a confiar en ese diseño, podrás vivir con una serenidad que no se rompe, porque no está prestada por el mundo, está instalada por el Creador. Mira a los mártires de la historia. Muchos de ellos enfrentaron la muerte con himnos en los labios, con ojos fijos en el cielo, con corazones tranquilos. No porque eran inmunes al dolor, sino porque su paz venía de otro lugar. Era una paz sobrenatural, más fuerte que el sufrimiento. Y si ellos pudieron tenerla en la prueba final, tú puedes tenerla en medio de tus días difíciles. Incluso los estoicos cristianos, como los padres del desierto, hablaban de ataraxia, una paz profunda, estable, no dependiente del mundo. Ellos sabían que la fuente real no era el silencio externo, sino la confianza en Dios que los habitaba. Los estudios modernos sobre resiliencia lo confirman. Las personas que confían en algo más grande que ellas mismas son más estables, más saludables emocionalmente, más resistentes al estrés. Así que hoy, hazte una pregunta honesta. Cuando algo cambia afuera, ¿tu paz cambia también? Si la respuesta es sí, entonces tu paz depende de tus circunstancias. Pero si aprendes a confiar, a descansar en la soberanía de Dios, a decir como David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces tu paz dejará de temblar cada vez que el mundo tiemble. No es fácil, pero es posible. La paz divina no es una utopía, es una realidad disponible para todo aquel que elige confiar, incluso cuando no entiende. Así que hoy, no busques afuera lo que solo Dios puede darte por dentro. Cierra los ojos, respira profundo y dile, Señor, mi paz no está en lo que veo, mi paz está en quien eres tú. Y esa oración sincera, humilde, confiada, es el comienzo de una nueva manera de vivir. Número 8. He puesto mi espíritu en ti para que tengas mente de Cristo, no mente carnal. ¿Te has detenido a pensar que muchos de los pensamientos que te agotan ni siquiera vienen de Dios? Esa voz interna que insiste en que no puedes, que te anticipa lo peor, que te mantiene atrapado en lo inmediato y en el miedo, no es la voz del Espíritu. Porque cuando Dios entra en una vida, no solo transforma el corazón, también transforma la mente. Hoy Él te dice, he puesto mi espíritu en ti para que tengas mente de Cristo, no mente carnal. Lo que significa que ya no estás destinado a pensar como pensabas antes. Has sido equipado para ver, discernir y decidir desde una mentalidad completamente superior. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, está escrito, «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». Y esta no es una metáfora, es una afirmación radical de una transformación real. No se trata solo de adoptar buenos valores, se trata de recibir por medio del Espíritu Santo un sistema operativo mental nuevo. Uno que funciona desde el amor eterno, la sabiduría del reino y la visión del propósito celestial. Porque la mente carnal se enfoca en la supervivencia, la gratificación inmediata y el temor constante. Pero la mente de Cristo piensa en eternidad, en compasión, en fe, en esperanza, en un bien mayor que lo inmediato. Imagina que tu mente fuera como un sistema informático y el Espíritu Santo fuera el actualizador que instala un nuevo software. Uno que desinstala viejos patrones de autodestrucción, ansiedad, amargura, orgullo y reemplaza todo eso con pensamientos sanos, llenos de luz, de claridad, de propósito. Así actúa el Espíritu. No solo consuela, también reprograma. No solo alienta, también transforma. Es una intervención divina sobre tu manera de pensar. La ciencia lo respalda. Los estudios sobre neuroplasticidad han demostrado que nuestras prácticas espirituales, como la oración contemplativa, la adoración profunda, la lectura meditada de la palabra, tienen la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales.
Literalmente tu cerebro cambia, se fortalecen áreas relacionadas con la empatía, el enfoque, la gratitud, la percepción profunda. Es decir, cuando caminas con Dios, no solo cambia tu espíritu, también cambia tu estructura mental. El fruto del espíritu, como la paz, la paciencia y el dominio propio, también se manifiestan como patrones cerebrales nuevos. Y si comparamos los modelos mentales de Cristo con los modelos de una mente carnal, el contraste es abismal. Jesús pensaba desde la sabiduría eterna, no desde el impulso momentáneo. Miraba a las personas con compasión, no con juicio automático. Respondía con mansedumbre, no con reacción defensiva. Su mente veía cada situación desde el lente del reino, no desde la urgencia del ego. Y eso es lo que el Espíritu quiere formar en ti, una nueva forma de ver, de interpretar, de decidir. Tener la mente de Cristo no significa tener todas las respuestas de inmediato. Significa tener acceso a una base de datos celestial, a los pensamientos del cielo, a las perspectivas de Dios. Significa que antes de hablar, puedes preguntar, ¿cómo vería esto Jesús? Que antes de actuar, puedes detenerte y alinear tu interior con su dirección. Y con el tiempo, esa práctica se vuelve hábito, y ese hábito se convierte en estilo de vida. Los neurocientíficos han descubierto que cuando oramos de forma contemplativa, cuando nos conectamos con Dios en silencio y profundidad, se activan zonas del cerebro que normalmente no usamos. Áreas asociadas con compasión, creatividad, claridad moral. Es como si una sabiduría que estaba dormida comenzara a despertarse. Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo renovando tu mente, cumpliendo lo que Romanos 12 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los padres capadocios, grandes teólogos de los primeros siglos, hablaban de la deificación, que no es convertirnos en Dios, sino participar de su naturaleza por medio del Espíritu. Eso incluye también aprender a pensar como Él, ser transformados en nuestra mentalidad, en nuestras prioridades, en nuestras percepciones. Y muchos testimonios del mover del Espíritu a lo largo de la historia coinciden. Cuando alguien es tocado profundamente por la presencia de Dios, su mente cambia. Hay claridad donde había confusión. Hay compasión donde había resentimiento. Hay fe donde antes solo había cálculo humano. Incluso, estudios sobre estados alterados de conciencia en contextos espirituales muestran que las personas acceden a niveles de percepción imposibles desde la mente ordinaria. Es decir, el Espíritu nos lleva más allá de lo lógico, no para desconectarnos de la realidad, sino para verla desde lo alto, desde donde Dios la ve. Y esa perspectiva no se obtiene con esfuerzo humano, sino con rendición, con comunión, con tiempo en su presencia. Así que hoy, antes de tomar esa decisión, antes de caer en el espiral del sobrepensamiento, antes de rendirte al miedo, haz una pausa. Pregúntate con honestidad: ¿esto que estoy pensando refleja la mente de Cristo o mi viejo patrón mental? Y si reconoces que es tu mente carnal hablando, no te condenes, solo invítalo a Él. Dile: Espíritu Santo, reprograma mi manera de pensar, instala tu verdad en mi mente, renueva mi percepción, enséñame a ver como Jesús. Porque cuando piensas como Él, decides con sabiduría, actúas con amor y vives con paz. Y esa paz no es una idea bonita, es un estado mental real, accesible, transformador. Una mente en paz es una mente alineada con Cristo, y esa es la mente que Dios ya puso en ti. Solo tienes que activarla. Número 9. Cuando no entiendas mi silencio, recuerda mi fidelidad. Hay momentos en los que oramos con toda el alma, abrimos la Biblia buscando una palabra, miramos al cielo esperando una señal y solo encontramos silencio. Y entonces nos preguntamos:
¿Dónde estás, Señor? Pero ese silencio no es vacío, ese silencio no es abandono. Hoy Dios te dice, cuando no entiendas mi silencio, recuerda mi fidelidad. Porque su amor no depende de lo que sientes, su presencia no depende de lo que oyes, y su fidelidad no depende de que entiendas cada etapa del camino. Él sigue obrando, incluso cuando calla. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, leemos: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este pasaje fue escrito en uno de los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Dios. La ciudad destruida, el templo arrasado, el dolor a flor de piel, y aún así, el profeta Jeremías decide recordar. Porque cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, lo más sabio es recordar lo que ya ha hecho. La memoria espiritual es el antídoto contra la ansiedad espiritual. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia profunda, intencional, formativa. Como un maestro que calla durante el examen, no porque ha desaparecido, sino porque quiere que apliques lo que ya te enseñó. Ese silencio enseña a escuchar desde otro lugar, te entrena, te fortalece, te obliga a echar raíces más profundas. Cuando no tienes emociones que te sostengan, aprendes a ser sostenido por convicciones. Cuando no hay señales, desarrollas percepción. Y esa percepción es la base de una fe más madura. La ciencia lo confirma. Estudios sobre la constancia de objeto muestran que los seres humanos emocionalmente estables mantienen conexión interna con alguien incluso cuando no lo ven o escuchan. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. La madurez espiritual implica mantener nuestra confianza incluso cuando no sentimos nada. Porque el amor de Dios no desaparece en el silencio, solo se expresa de manera distinta. Durante esos períodos silenciosos, recordar las veces que Dios fue fiel es un acto sagrado. La memoria espiritual tiene poder, literalmente. Estudios neurológicos han demostrado que cuando recordamos momentos pasados de protección, amor o provisión, se activan las mismas áreas cerebrales asociadas a la paz y la seguridad. Es decir, recordar lo que Dios ya hizo tiene un efecto tranquilizante real. Por eso, cuando tu alma se inquiete, haz memoria, no con nostalgia, sino con esperanza. Cada acto de fidelidad pasada es una promesa viva para tu presente. Los místicos cristianos, como Santa Teresa de Ávila, hablaban de la sequedad espiritual como una fase normal de la oración profunda. No es que Dios se aleje, es que Él purifica tus motivaciones, te enseña a buscarlo por quién es, no solo por lo que te da. Te lleva a una relación más madura, más real, menos dependiente del estímulo y más anclada en la verdad. David, el salmista, también lo experimentó. Varias veces clamó: ¿Por qué te escondes, Señor? Solo para terminar proclamando: pero yo en tu misericordia he confiado. Ese es el ciclo. Silencio, confianza, intervención. En la tradición judía, el concepto de Hester Panim, el ocultamiento del rostro de Dios, es parte natural del camino de fe. No se ve como castigo, sino como una invitación a buscarlo más profundamente, a no depender de lo visible, a desarrollar una fe que camina incluso cuando no ve. Porque Dios no se contradice. El justo por la fe vivirá, no por sensaciones, no por respuestas inmediatas, no por control, sino por fe. Y esa fe se fortalece cuando tienes un archivo mental de su fidelidad. Hazlo hoy. Escribe en un cuaderno o en tu corazón las veces que Dios llegó a tiempo, las puertas que abrió, las lágrimas que secó, las palabras que te dio justo cuando las necesitabas. Ese inventario será tu GPS espiritual en los días grises.
porque puede que no veas el sol, pero si recuerdas que siempre ha salido, entonces confías. Así que la próxima vez que el cielo parezca callar, no entres en pánico, entra en memoria, revisa tu historia con él, respira hondo y di: hoy no entiendo, pero sí recuerdo, no lo veo, pero lo conozco, no lo oigo, pero lo creo. Porque Dios no deja de ser fiel solo porque tus sentidos no lo captan. Su fidelidad es constante, objetiva, eterna, incluso cuando se oculta a tus emociones. Y cuando por fin el silencio se rompa, cuando llegue la respuesta, cuando la luz vuelva a brillar, mirarás hacia atrás y dirás: ahora lo entiendo, Dios nunca me dejó, solo estaba enseñándome a confiar. Y esa paz, la que brota de la fe sostenida en el silencio, será la paz que nadie te podrá quitar, porque no vino del ruido, vino de la profundidad, no vino de las palabras, vino del corazón. Y ahí, en ese lugar íntimo, Dios te susurra: aunque no me oigas, sigo aquí, sigo siendo fiel, siempre lo he sido, siempre lo seré. Número 10. Tu fortaleza no está en entender, sino en obedecer lo que ya sabes. A veces creemos que la paz llegará cuando logremos entender todo, cuando todas las piezas del rompecabezas encajen, cuando sepamos el por qué, el cómo y el para qué. Pero Dios no prometió comprensión completa, prometió dirección clara. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, lo dicen con una claridad que desarma. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa es la clave. La paz no nace del entendimiento total, sino de la confianza absoluta. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el paso que ya conoces. Sobrepensar es una trampa silenciosa. Es como estar en una bicicleta estática. Te agotas, pero no avanzas. La mente da vueltas, analiza, cuestiona, duda y al final todo sigue igual. ¿Sabías que el análisis parálisis afecta a casi la mitad de las personas que enfrentan decisiones importantes? Es el fenómeno de saber mucho, pero hacer poco, de investigar cada posibilidad, pero no moverse en ninguna dirección. Dios te dice hoy: tu fortaleza no está en entender, sino en obedecer lo que ya sabes. Porque obedecer incluso cuando no entiendes es la señal más pura de confianza. En la lógica del reino, el entendimiento no es el punto de partida, es la consecuencia. Dios revela más cuando obedeces lo poco que ya te mostró. Muchos esperan que Dios les dé el mapa completo antes de dar el primer paso. Pero Dios no trabaja con mapas, trabaja con lámparas. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice reflector, no dice proyector de largo alcance, dice lámpara. Te muestra el siguiente paso y después el siguiente. Pero solo si caminas. Incluso la ciencia lo respalda. En estudios de toma de decisiones se ha demostrado que actuar con el 70% de información suele generar mejores resultados que esperar al 100%. ¿Por qué? Porque moverse crea retroalimentación. Y esa retroalimentación ajusta tu camino. En cambio, esperar la certeza absoluta paraliza. En el mundo espiritual sucede igual. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas obedecer lo que ya sabes. Dios no solo te habla a la mente, también habla a tu corazón, literalmente. La ciencia descubrió que el corazón humano tiene unas 40.000 neuronas. No solo bombea sangre, también piensa, percibe, intuye. Es sensible a la voz de Dios. A veces, tu mente dice, no tiene sentido, pero tu corazón sabe que debes avanzar. Y cuando obedeces esa voz suave, profunda, que viene del espíritu, descubres que lo que parecía irracional era sabiduría en estado puro. La obediencia es la puerta a la experiencia, y la experiencia es la maestra de la sabiduría. Cada vez que haces lo que Dios te pidió,
incluso sin entender, obtienes resultados, lecciones, convicciones. Y eso produce comprensión. En otras palabras, primero obedeces, luego entiendes. Es la secuencia divina: acción, experiencia, entendimiento. Pero muchos la invierten. Quieren entender primero, y por eso nunca avanzan. Los antiguos monjes cristianos hablaban de la obediencia ciega, no como sometimiento irracional, sino como rendición confiada. Ellos sabían que el que obedece, aunque no entienda, crece más rápido que el que solo analiza. En la tradición judía, este principio es tan importante que forma parte de su pacto original. En Éxodo, el pueblo respondió a Dios, "Na'aseh v'nishma", que significa haremos y después entenderemos. Primero la acción, luego la comprensión. Incluso en el campo educativo, los expertos en aprendizaje experiencial han descubierto que las personas retienen más cuando hacen antes de estudiar. Cuando se lanzan, prueban, fallan y aprenden en el camino. Eso aplica también en lo espiritual. Hay cosas que solo descubrirás cuando decidas obedecer lo que ya sabes. Porque la verdad es esta: muchas veces no necesitas más información, necesitas más obediencia. Y esa obediencia te trae paz, porque el alma se inquieta cuando sabe lo que debe hacer pero no lo hace. Cuando hay convicción pero no acción, cuando hay claridad pero no movimiento. Por eso Jesús decía, el que me ama guarda mis mandamientos. No dice, el que me ama los analiza, o los debate, o los interpreta. Dice, los guarda, los aplica, los vive. Porque es ahí donde la fe se vuelve real. Entonces, haz esta pregunta contigo mismo. ¿Cuál es esa instrucción que Dios ya me dio y yo sigo posponiendo? ¿Qué paso claro sigo justificando con excusas de todavía no entiendo todo? Tal vez tu siguiente nivel de paz mental no viene de pensar más, sino de obedecer más. No necesitas entender el destino completo. Solo necesitas caminar con aquel que lo conoce todo. Y mientras caminas, sentirás una nueva ligereza. Tu mente se calmará, tu corazón descansará, porque no estás cargando con la presión de saberlo todo, solo estás confiando, como un niño que toma la mano de su padre y se deja guiar. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no se basa en lo que sabes, sino en a quién obedeces, y ese quién nunca te fallará. Número 11. He preparado descanso para tu alma, no solo para tu cuerpo. Hay momentos en los que puedes dormir 8 horas, apagar el celular, cerrar la puerta del cuarto y aún así despertar agotado. No porque tu cuerpo no haya descansado, sino porque tu alma sigue cargando un peso invisible. Ese cansancio del alma es más común de lo que creemos, pero menos reconocido de lo que necesitamos. Jesús lo sabía, por eso no ofreció solo un descanso físico, sino uno profundo, integral, restaurador. En Mateo 11, versículos 28 al 30 nos dice, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas». ¿Descanso para qué? Para tu alma, no para tu espalda, no para tus pies, para lo que no se ve, pero se siente. Para esa parte de ti que sigue trabajando incluso cuando todo afuera está en silencio. El descanso del alma es lo que realmente calma la mente que sobrepiensa, la emoción que se desborda, el corazón que no deja de correr aunque estés quieto por fuera. Es el tipo de descanso que ningún spa, feriado o vacaciones puede ofrecer. Es descanso espiritual, es la paz que solo Cristo puede entregar. La ciencia moderna lo confirma. Existen estudios que han identificado un tipo de agotamiento llamado fatiga espiritual. Personas que aparentemente están bien físicamente, que no están enfermas ni con insomnio,
pero sienten una carga continua, una pesadez interna que no pueden explicar. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido así? Ese cansancio no se resuelve con dormir más, sino con soltar lo que llevas en el alma. Y para eso Jesús no ofrece una teoría, ofrece un intercambio. Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes. En otras palabras, deja el tuyo y toma el mío. El yugo en los tiempos bíblicos era una herramienta para que dos animales caminaran juntos, compartiendo la carga. Pero lo curioso aquí es que Jesús no te pide que cargues solo. Él se pone contigo, Él lleva lo pesado, tú solo acompañas la dirección. Este es un sistema divino de carga compartida. Mientras tú caminas con Él, Él se encarga de lo que tú no puedes sostener. Eso es descanso, saber que no tienes que cargarlo todo. Saber que hay un Salvador que te dice, no es tuyo ese peso, déjamelo a mí. Y no solo es un descanso para los momentos de crisis. Jesús no dice, cuando estés al borde del colapso, ven. Su invitación es en tiempo presente continuo. Vengan a mí, siempre, ahora, cada día. No es un botón de emergencia, es una relación constante. Puedes venir cuando te despiertas confundido. Puedes venir cuando estás en medio del trabajo, cuando tu mente comienza a saturarse, cuando sientes que no puedes más. El acceso a su descanso es permanente, no esporádico. Y lo mejor, no necesitas estar bien para acercarte. De hecho, es cuando estás más roto que más necesitas venir. Y hay más. Jesús no solo alivia, también enseña. Aprendan de mí, dice. No es solo recibir descanso, es aprender a vivir con menos fricción. Él te enseña cómo enfrentar lo difícil con gracia, cómo caminar en medio del caos con calma, cómo decir no entiendo sin entrar en ansiedad. Ese es el secreto de los que caminan con Cristo. Desarrollan una facilidad divina. Hacen cosas difíciles pero con paz. No porque la vida sea fácil, sino porque el alma ha encontrado su descanso en Dios. Esta idea no es nueva. Desde la antigüedad, los creyentes entendieron que el alma también necesita un ritmo de descanso. Los monjes benedictinos, por ejemplo, diseñaron su vida diaria con una regla de equilibrio entre ora et labora, orar y trabajar, porque sabían que la actividad sin oración vacía y la oración sin acción se estanca. La tradición judía, por su parte, celebra el Sabbat como un día no solo de descanso físico, sino de menucha, una palabra hebrea que describe tranquilidad del alma, serenidad profunda. No era solo un día sin tareas, era un espacio donde el alma podía respirar. Incluso los padres de la Iglesia hablaban de ataraxia cristiana, una serenidad que no depende de si todo va bien, sino de una confianza profunda en Dios. Es esa calma que viene cuando sabes que tu vida no está fuera de control, porque está en las manos de aquel que nunca duerme. Y hoy, ese mismo descanso está disponible para ti. No necesitas entenderlo todo, resolverlo todo, ni lograrlo todo. Solo necesitas detenerte, venir a Jesús y decirle, aquí está mi alma, aquí están mis pensamientos acelerados, mis emociones revueltas, mi cansancio escondido. Él no solo te ve, te comprende, y más que eso, te ofrece alivio. Esta noche, cuando te acuestes, no descanses solo tu cuerpo. Haz una entrega consciente, dile, Señor, mientras mi cuerpo duerme, restaura mi alma, que tu paz me inunde, que tu yugo me alivie, que tu presencia me renueve. Porque más allá del sueño físico, tu alma necesita ese lugar seguro, donde pueda respirar sin miedo, pensar sin ruido y confiar sin esfuerzo. Ese lugar tiene nombre y se llama Jesús. Número 12. Cada pensamiento que no viene de mí, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Hay pensamientos que llegan a tu mente sin haber sido invitados. Aparecen como susurros, como sombras suaves que te hacen dudar, temer o sentirte insuficiente.
Y es aquí donde muchos cometen el error de pensar que, porque está en tu mente, entonces debe ser verdad. Pero número. La Biblia nos enseña que no todos los pensamientos vienen de Dios, ni siquiera de ti mismo. Algunos provienen del enemigo, otros de heridas que aún no han sanado, otros son ecos del mundo que te rodea. Por eso el apóstol Pablo, en 2 Corintios 10:5, nos da una instrucción tan clara como urgente. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esa frase es poderosa. No dice escuchamos los pensamientos, no dice negociamos con ellos, dice llevamos cautivo, como si cada pensamiento fuera un prisionero potencial que necesita ser interrogado antes de ser aceptado. Esto no es poesía espiritual, es entrenamiento mental, es guerra espiritual en la mente, porque el campo de batalla no está en el exterior, está en tus pensamientos, en esa voz que a veces te dice que no puedes, que no vales, que Dios se olvidó de ti. Esa voz debe ser enfrentada, no tolerada, porque si no capturas el pensamiento te captura a ti. Imagina tu mente como una sala de juicio. Cada pensamiento que entra es un testigo. Tú eres el fiscal, Cristo es el juez. Y el estándar de juicio es: este pensamiento obedece a Cristo, refleja sus promesas, su carácter, su amor. Si no lo hace, entonces no tiene permiso para quedarse. Esa es la forma bíblica de cuidar tu paz mental, porque la ansiedad, el miedo, la inseguridad, todos fallan esa prueba. Ninguno de ellos puede permanecer cuando se les confronta con la verdad de Cristo. Este proceso no es automático, requiere práctica. Discernir pensamientos es una habilidad espiritual que se cultiva. No todo lo que suena lógico es verdadero, no todo lo que parece urgente es importante, y no todo lo que sientes es lo que Dios dice. Por eso necesitamos desarrollar algo que los primeros cristianos llamaban diacrisis, el arte del discernimiento espiritual. Los padres del desierto lo enseñaban como disciplina diaria, examinar el origen de cada pensamiento. ¿Viene de Dios, del ego, del enemigo o de una herida sin sanar? Esa pregunta simple cambia tu vida. La tradición ortodoxa añade otro término clave: nepsis, vigilancia mental, estar en guardia, atento, como un centinela que no deja pasar lo que pueda contaminar tu paz. Esta actitud espiritual es como cerrar la puerta mental con llave y no abrirla solo porque alguien toca. Muchos pensamientos destructivos entran porque nadie los detuvo en la puerta, porque no preguntamos: ¿quién te envió? ¿A quién obedeces? Incluso la ciencia moderna confirma este principio bíblico. La terapia cognitivo-conductual, una de las herramientas más efectivas en la salud mental actual, enseña justamente eso. Examina tus pensamientos antes de asumirlos como reales. Evalúa la evidencia. Identifica si el pensamiento es útil, veraz, saludable. Lo que la ciencia llama distorsiones cognitivas, la Biblia ya lo llamaba fortalezas mentales que deben ser derribadas con la verdad de Cristo. Y este discernimiento tiene frutos prácticos. Cuando entrenas tu mente para filtrar pensamientos, tu cerebro crea nuevos caminos neuronales. Literalmente aprendes a no caer en los mismos ciclos. Dios te diseñó con neuroplasticidad, la capacidad de renovar tu mente. Eso no solo es espiritual, es fisiológico, pero requiere intención. No puedes tener paz si no capturas lo que te la roba. Y no puedes descansar en la paz de Dios si estás dejando que todo pensamiento corra libremente por tu mente. Los reformadores entendieron esto también. Aplicaban la sola escritura, no solo a la doctrina, sino a su pensamiento diario. Toda idea debía pasar por el filtro de la palabra. Si una creencia no estaba alineada con las escrituras, debía ser desechada. Esa es la práctica que tú y yo también debemos recuperar.
Porque muchas veces el enemigo no necesita atacarte directamente. Solo necesita susurrarte algo lo suficientemente convincente y tú harás el resto. Hoy Dios te dice, no aceptes cualquier pensamiento, no confíes en todo lo que te dice tu mente. Hazla pasar por mí, tráemela cautiva, yo te enseñaré a discernir, yo seré tu paz. Porque tu mente no fue diseñada para vivir en caos, sino en comunión con el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de ansiedad, de pensamientos tóxicos, de dudas paralizantes. Así que durante los próximos días practica esto. Cada vez que sientas un pensamiento negativo, antes de seguirlo, interrógalo. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Se alinea con la verdad de Dios? ¿Me edifica o me esclaviza? Sé un detective espiritual. No dejes que tu mente funcione en piloto automático. Recuerda, no todo lo que piensas eres tú, y no todo lo que sientes es verdad. Cristo te ofrece hoy una mente renovada, pero para recibirla necesitas colaborar con Él, entregarle cada pensamiento, discernir, resistir y confiar. Porque tu mente necesita descansar, no en explicaciones, no en certezas humanas, sino en la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de aquel que venció toda tormenta, incluso la que se libra en tu interior. Número 13. Mi gozo será tu fortaleza cuando aprendas a descansar en mi perfecta voluntad. Hay una fuerza que no se construye en el gimnasio ni se consigue a través del esfuerzo humano. Es una fortaleza que nace del alma, que brota cuando el corazón deja de pelear contra la vida y empieza a descansar en la perfecta voluntad de Dios. Nehemías lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y hoy, esa verdad sigue siendo la medicina más poderosa para una mente cansada, para un corazón desgastado, para un alma que ha estado intentando controlar lo incontrolable. El gozo del Señor no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de a quién tienes dentro de ti. Es un gozo que se activa cuando sueltas el volante de tu vida y dices, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Ese momento, aunque parezca rendición, es en realidad el comienzo de tu verdadera fortaleza. Porque mientras más luchas por entender, por controlar, por anticipar, más se debilita tu mente. Pero cuando decides confiar, cuando eliges descansar en los planes de Dios incluso sin entenderlos, algo cambia por dentro. El gozo empieza a brotar y con él una fuerza que no sabías que tenías. La ciencia lo confirma. Estudios en neurociencia revelan que el gozo genuino libera endorfinas y serotonina, sustancias naturales que no solo elevan el estado de ánimo, sino que fortalecen el sistema inmunológico. Cuando dejas de vivir en modo de lucha y entras en modo de confianza, tu cerebro cambia su química. La paz se convierte en tu estado base, el gozo se convierte en tu escudo. Y entonces lo que antes te drenaba ya no tiene el mismo poder sobre ti. Ese gozo no es una emoción efímera, es un depósito eterno. Jesús lo prometió, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. El gozo del Señor no viene de evitar el sufrimiento, sino de saber que incluso en medio del sufrimiento, Dios está obrando algo perfecto. Y cuando tú aceptas esa verdad, cuando la abrazas y dejas de resistirte a lo que Él ha permitido, toda esa energía que antes se iba en sobrepensar, en preocuparte, en analizar, se transforma en fuerza, en energía espiritual, en confianza serena. Descansar en la voluntad de Dios no es resignación, es libertad. Porque te liberas de la ansiedad de tener que saberlo todo, de tener que anticiparte a cada resultado, de sentir que todo depende de ti. Descansar en Dios es decir, aunque no entienda, confío. Aunque duela, me aferro a tu promesa.
Aunque no vea, sé que estás guiando mis pasos. Esa actitud es lo que transforma una mente sobrecargada en una mente fortalecida, no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de aquel que ha vencido al mundo. Los datos clínicos respaldan esto. Personas que practican la aceptación activa de la voluntad de Dios muestran niveles notablemente más bajos de cortisol, la hormona del estrés. Y no se trata de pasividad, sino de rendición sabia. Cuando dices sí a la voluntad de Dios, incluso en medio de la incertidumbre, tu cuerpo responde. Tu mente se aclara, tu alma encuentra descanso, porque tu fortaleza no está en resistir lo que sucede, sino en confiar en quien lo permite. A lo largo de la historia, los cristianos que aprendieron a descansar en la providencia divina fueron testigos de milagros silenciosos. Hombres y mujeres comunes atravesaron tormentas con una calma inexplicable, porque sabían que estaban en las manos correctas. El abandono en la voluntad de Dios no los debilitó, los empoderó. Porque cuando sueltas el control, Dios toma el timón. Y cuando Él dirige, nada puede naufragar. Incluso la psicología moderna ha comenzado a entender esto. Los estudios sobre resiliencia muestran que las personas que aceptan las circunstancias con una actitud de propósito tienen más energía, más creatividad y más capacidad de recuperación que aquellas que luchan constantemente por cambiar lo que no pueden controlar. La Biblia lo dijo primero: el gozo del Señor es tu fortaleza. En comunidades cristianas, donde se practica esta sumisión gozosa, el gozo se multiplica. No es individual, es colectivo. Cuando un grupo entero decide confiar en los planes de Dios, la atmósfera cambia. Hay más gratitud, más servicio, más esperanza, porque el gozo que proviene del Espíritu no solo fortalece al individuo, también edifica al cuerpo entero de Cristo. Hoy te invito a que te preguntes: ¿hay alguna situación en tu vida que te esté robando energía porque estás luchando contra ella en lugar de entregarla? Quizá eso que te está drenando no necesita más análisis, sino más confianza. Quizá el descanso que tanto buscas no vendrá cuando todo cambie, sino cuando tú cambies tu enfoque. Empieza hoy. Identifica esa carga. Mírala de frente y dile: Señor, acepto que tu voluntad es mejor que mi entendimiento. Elijo descansar. Y en ese descanso encuentro gozo. Y en ese gozo encuentro fuerza. Porque sí, tu mente necesita descanso, pero no un descanso cualquiera. Necesita descansar en la certeza de que el Dios que te ama no comete errores, que todo lo que permite tiene un propósito, y que mientras tú sueltas, Él sostiene. Mientras tú adoras, Él pelea por ti, y mientras tú te gozas, Él te fortalece. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese es el gozo que nunca se agota. Número 14. Cuando aprendas a descansar en mí, serás de bendición para otros corazones inquietos. A veces pensamos que nuestra paz es solo para nosotros, que cuando logramos calmar la mente, cuando dejamos de sobrepensar y confiamos en Dios, el beneficio termina en lo personal. Pero no es así. En el reino de Dios, toda paz verdadera se multiplica. Cada vez que tú eliges descansar en el Señor, te conviertes en refugio para otros. Isaías 32, versículo 2, lo expresa con una imagen poderosa. Será cada uno como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como corrientes de aguas en tierra seca, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese es el impacto de alguien que ha aprendido a confiar. Se convierte en sombra para los que están quemados por el sol de la ansiedad. Tu descanso no es solo tuyo, es una bendición que Dios usa para cubrir a otros. La ciencia lo confirma. Estudios en neurociencia social han demostrado que la calma auténtica es contagiosa. Literalmente, una persona en paz puede reducir la ansiedad de quienes la rodean en un radio de hasta 3 metros.
No hace falta predicar, no hace falta convencer, solo estar. Una mente que reposa en Dios emite una señal invisible que dice: aquí hay un lugar seguro. Y las almas inquietas lo perciben. Tal vez no te has dado cuenta, pero cuando tú dejas de correr, otros también comienzan a caminar más lento. Cuando tú respiras profundo y confías, otros empiezan a preguntarse si ellos también podrían soltar el peso. Tu paz se convierte en un ancla emocional para tu familia, para tus amigos, para tu comunidad. En un mundo que vive acelerado, tu calma es contracultura, es testimonio silencioso, y a veces es ese silencio el que más impacta. Quien ha superado el hábito de sobrepensar no solo encuentra libertad para sí, sino que se convierte en un intérprete para quienes aún están atrapados en sus pensamientos. Puedes mirar a alguien que sufre ansiedad y no juzgarlo, porque tú también estuviste allí. Puedes sentarte a su lado, no con respuestas rápidas, sino con presencia que consuela, porque tu historia de liberación se convierte en un mapa para los que todavía buscan la salida. Y esa es una de las formas más hermosas en que Dios obra, usando tu proceso para levantar a otros. Muchos en tu entorno están cansados, aunque sonrían. Están buscando un lugar donde descansar su alma. No siempre lo dirán, no siempre sabrán expresarlo, pero si ven en ti una paz real, una confianza profunda que no se derrumba ante las tormentas, algo se enciende en su corazón. Se preguntan: ¿qué tiene esa persona que yo no tengo? Y ese es el momento divino. Ahí se abre una puerta para hablar de Cristo, no como teoría, sino como experiencia viva, porque tú no hablas desde la perfección, sino desde el proceso. Desde el lugar donde aprendiste que confiar en Dios vale más que 1000 planes humanos. Tu hogar también siente tu descanso. Las relaciones cambian cuando una de las personas decide dejar de controlar y empieza a confiar. Cuando eliges entregar tu familia a Dios, en lugar de cargarla, la atmósfera se transforma, la alegría regresa, las discusiones disminuyen, el ambiente se vuelve más ligero, porque la paz no se impone, se irradia, y tu descanso espiritual es una semilla que da fruto en todos los que te rodean. Incluso en los lugares más difíciles, tu paz puede traer sanidad. Estudios clínicos han documentado que los pacientes que reciben visitas de personas tranquilas y espiritualmente serenas se recuperan más rápido. No se trata de lo que dices, sino de lo que transmites. La paz de Cristo en ti se convierte en medicina, en bálsamo, en aliento, y no porque tú tengas el poder, sino porque has decidido ser un canal de esa paz que no se fabrica, que solo se recibe cuando uno se rinde a Dios. Muchas congregaciones lo han vivido también. Cuando varios miembros de una iglesia practican el descanso en Dios, no solo viven en paz individualmente, se crea una cultura de paz, una comunidad donde se respira confianza, donde no se corre por ansiedad, sino que se camina con propósito, donde los conflictos disminuyen y la adoración se vuelve más profunda. Porque cuando una comunidad entera descansa en Dios, se convierte en refugio para los que el mundo ha agotado. Hoy tal vez Dios te está mostrando a alguien cercano que vive inquieto. No necesitas sermonearlo, solo quédate con tu presencia en paz, con tu actitud de descanso, con esa mirada que transmite: Dios tiene el control y lo tendrá contigo también. Y cuando llegue el momento, podrás decirle con verdad: yo también estuve donde tú estás, pero descubrí que hay un descanso que no viene de las circunstancias, viene de confiar, viene de dejar de sobrepensar, viene de soltar y descansar en Él. Esa es tu misión hoy: ser sombra en el calor, ser agua en la sequía, ser paz en medio del ruido. Porque cuando tú aprendes a descansar en Dios sin darte cuenta, te conviertes en la bendición que otros estaban buscando. Número 15.
Hoy es el día en que dejas de sobrepensar y empiezas a vivir en mi reposo. Hay un momento en la vida en que ya no puedes seguir cargando más pensamientos, más planes, más intentos de resolverlo todo con tu mente. Un momento en el que el alma simplemente se detiene y dice, ya basta. Ese momento puede ser hoy, porque el reposo que Dios te ofrece no es una promesa lejana, no es un consuelo para otro tiempo, es una realidad disponible ahora mismo. Hebreos capítulo 4 lo declara con autoridad. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en ese reposo. Hoy es el día, no mañana, no cuando entiendas todo, hoy. El sobrepensamiento es como una maquinaria que nunca se apaga, una voz interna que repite lo mismo una y otra vez. Pero el reposo de Dios no es simplemente dormir más o desconectarse de todo. Es cesar de nuestras propias obras, de nuestra lucha interior y entrar en la paz que Él ya preparó. En el texto original, la palabra para reposo implica dejar de producir, dejar de fabricar respuestas, dejar de hacer girar la rueda de la ansiedad. Es una invitación a parar, a confiar, a rendirse. Y esa rendición no es debilidad, es transformación. Estudios recientes han mostrado que cuando una persona realmente entrega el control mental a una autoridad superior, y en nuestro caso, al Dios soberano, se producen cambios neurológicos reales en el cerebro. El sistema límbico, responsable del miedo y la ansiedad, comienza a calmarse, el ritmo cardíaco baja, la tensión muscular disminuye. El cuerpo entero responde cuando el alma decide descansar, porque cuando dejas de sobrepensar y eliges confiar en Dios, no solo lo espiritual cambia, cambia todo tu ser. Dios no te está pidiendo que resuelvas cada detalle, ni que entiendas cada giro del camino. Te está diciendo, ven a mí, entra en mi reposo. Hoy, porque el hoy de Dios no es como el nuestro, no es una franja horaria en el calendario. Es un momento eterno, un instante decisivo que marca una diferencia para siempre. Hay decisiones que cambian el curso de toda una vida y esta es una de ellas. Cuando decides dejar la ansiedad en las manos de Dios, algo se rompe por dentro. El ciclo del control, el patrón del miedo, el hábito de preocuparte por todo, y en su lugar nace algo nuevo, una fe que descansa, una mente que confía. Quien entra en ese reposo experimenta algo casi indescriptible, la liberación de la necesidad de entenderlo todo. Ya no necesitas tener todas las respuestas, porque sabes quién tiene el control. Puedes mirar una situación incierta y aún así tener paz. Puedes estar en medio del caos y sentirte sostenido, porque el descanso de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad interna de que Él no falla, que su voluntad es perfecta, incluso cuando no la comprendes del todo. La tradición hebrea habla del Yom Kadosh, el día santo, ese día especial en que Dios abre una puerta para el descanso, para la renovación, para la transformación. Hoy puede ser tu día santo, tu día de liberación. No necesitas esperar una señal ni una confirmación espectacular. Solo necesitas decirlo con el corazón abierto. Señor, ya no quiero seguir viviendo atrapado en mis pensamientos. Hoy elijo descansar en ti. Las investigaciones muestran que las transformaciones más profundas no siempre ocurren gradualmente, sino en momentos decisivos. Hay personas que pasaron de una vida de ansiedad constante a una paz permanente en un solo instante cuando decidieron rendirse por completo. Y no es magia, es fe, es gracia, es el poder de un corazón que reconoce que no puede más y que finalmente confía. La historia de la fe está llena de estos momentos, místicos, santos, personas comunes que un día, en medio del colapso, encontraron reposo, no porque resolvieron todo, sino porque soltaron todo, dejaron de buscar entender para empezar a confiar, y desde ese momento sus vidas cambiaron.
Dejaron de vivir desde la mente agitada y comenzaron a vivir desde el espíritu en paz. Incluso la medicina moderna lo reconoce. Centros de tratamiento para la ansiedad han reportado que pacientes que experimentan una rendición espiritual sincera tienen tasas de recuperación mucho más altas. ¿Por qué? Porque cuando el alma encuentra reposo, el cuerpo también sana. Porque cuando dejas de sobrepensar y confías en Dios, tu mente se alinea con la paz del Creador. Y nada puede igualar ese nivel de descanso. Hoy, antes de cerrar los ojos esta noche, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Habla en voz alta, declara con convicción: Señor, hoy dejo de sobrepensar y entro en tu reposo. Mi mente descansa en ti desde este momento en adelante. Permite que esas palabras no sean solo un deseo, sino un acto de fe, que marquen el inicio de una nueva realidad para ti. Una en la que no necesitas tener el control para tener paz. Una donde descansar en Dios ya no es un ideal, sino tu nueva forma de vivir. Porque Dios no te llamó a vivir en el agotamiento mental, te llamó a vivir en su reposo, y ese reposo comienza hoy. Ahora que has escuchado cada palabra, ahora que tu mente ha sido confrontada y tu alma ha sido acariciada por la voz de Dios, solo queda una cosa por hacer: soltar. Suelta el peso de los pensamientos que no te llevan a ningún lado. Suelta la necesidad de entender todo. Suelta el miedo a lo que viene y el hábito de querer tener todo bajo control. Porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Cuando tú descansas, el cielo se mueve. No necesitas entender para obedecer. No necesitas ver para confiar. No necesitas sentir para saber que Él está contigo. Hoy termina una etapa de desgaste mental y comienza una etapa de confianza radical. No porque tú tengas las respuestas, sino porque confías en quien ya lo sabe todo. Si este mensaje tocó tu espíritu, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesita soltar. Suscríbete para recibir más palabras que fortalezcan tu fe y comenta allí abajo esta frase como sello espiritual: Mi confianza está en Dios y por eso mi alma descansa. Porque cuando confías ya no necesitas correr. Cuando descansas en Dios, todo llega en el momento perfecto.